tardes. Bueno, tenemos que desarrollar un tema tan lindo y tan interesante y tan esencial de la carrera como es el espacio, la arquitectura y el registro gráfico. Algunos de ustedes ya nos han escuchado en la presentación del taller de arquitectura, que como ustedes saben va de primero a sexto. Este es un taller también vertical, también de promoción, no redimible por examen. Son las dos materias, tanto el taller de arquitectura, como todos los talleres, ¿no es cierto?, como los de comunicación, que en toda la historia de la facultad han sido de promoción. Se han considerado materias especiales donde efectivamente la práctica es lo esencial. No es redimible por examen porque tampoco se puede estudiar, o se estudia mucho, las dos extremos. Como ustedes saben, si ustedes han querido en algún momento de la vida aprender a andar en bicicleta, y puede haber leído 14 libros, pero hasta que no se suben a la bicicleta, se caen un par de veces y encuentran el equilibrio y la integración entre ese diseño industrial de la bicicleta y el cuerpo, y los movimientos del cuerpo, y el equilibrio que va dando el cerebro con la simetría que tiene el ser humano en relación al equilibrio, porque está apoyado solo en dos ruedas, sea moto o bicicleta. Hasta que eso no ocurra, quiere decir que hay conocimientos que son eminentemente teóricos y otros que son eminentemente prácticos. El desarrollo del proyecto combina las dos cosas. Hay una concepción teórica y una concepción práctica. Y en esta materia también. Francis Bacon decía que el hombre es la mente y el producto de la mente. Un hombre es solo lo que sabe. Los arquitectos tenemos que estar acostumbrados. Cuando tenemos que hacer una losa en pleno invierno con 4 grados bajo cero y está en el 10º piso, hay que bancársela. Y cuando hace calor también. Así que es parte de la práctica y del aprendizaje de la arquitectura que no moleste o perturbe esa contaminación sonora que nos podía, que era el ventilador, y ahora estamos mejor. Por lo menos yo estoy mejor. Y no voy a ser tan prolongado como el otro día, el tiempo reglamentario, porque esta establece una menor cantidad de tiempo. Entonces, Bacon decía, repito ahí, que el hombre es la mente y el producto de la mente. Un hombre solo es lo que sabe, típicamente racionalista, dándole sentido y esencia al ser humano como razón, como inteligencia. Complementando esto está esa hermosa frase de Pascal, que decía: hay razones del corazón que la razón no entiende. Es decir, está lo racional y está lo intuitivo, lo vital. Por eso, de un modo, la arquitectura es una expresión concreta de la razón vital, porque alojamos vida en los ámbitos que preparamos para que se desarrollen las actividades, y a su vez tenemos esa imprescindible cuota de comprensión humana, de comprensión de las conductas humanas, específicas, reales. Por eso esta disciplina tiene 5.000 años. Hay algunas disciplinas como la psicología, la sociología, que tienen 150 como disciplina específica. La arquitectura va desde el hombre primitivo hasta nuestro tiempo. Es una de las disciplinas de mayor antigüedad en la cultura de la humanidad. Y como decíamos el otro día, la universidad tiene la combinación de las dos cosas. Tiene un conjunto de facultades con desarrollo científico-tecnológico y un conjunto de facultades de ciencias humanas, arte y arquitectura dentro de esa concepción. Es decir, que la universidad tiene esos dos mundos.
Esta disciplina de la arquitectura, como le hemos señalado el otro día, tiene esos dos mundos. El 1 más 1 igual a 2 de la ciencia y el 1 más 1 igual a 1 del arte, de la religión y del amor. En esas dos lógicas, en esas dos verdades que ilustran la cultura de la humanidad, está la articulación para lo cual esta materia que estamos tratando de explicar resulta esencial, que es la articulación de las manos y el cerebro, que para Gordon Searle es la definición del desarrollo cultural del ser humano. Como ustedes saben, el ser humano, lo dijimos el otro día, es el único ser vivo que vive un presente, porque todos los otros seres vivos viven solo un presente, tienen un programa genético, pero no son conscientes de que se van a morir y en consecuencia tampoco son conscientes del pasado. El hombre, el producto tan especial de Dios o de la naturaleza, vive un presente, tiene conciencia de un pasado y sabe que lo espera en el futuro la muerte. Y esta es la característica esencial del nacimiento, el crecimiento y la vida. Y nosotros como especialistas alojamos vida, definidas por el conjunto de la organización social y proyectadas, programadas, proyectadas y materializadas por la arquitectura. Somos ordenadores del espacio. Y en ese orden del espacio aparece esta noción. La virtud que tenía el hombre primitivo, como dijimos ya, es que no había facultad de arquitectura, era proyectista, usuario y constructor y usuario de su propio hábitat. Y había una frase que yo recibí cuando estaba en el lugar de ustedes, de un gran profesor que tuvo la facultad, que decía que el hombre primitivo limitó su libertad, que era absoluta porque estaba en el reino de la naturaleza, donde el espacio es el protagonista, y se metió en una cueva no solo para defenderse de los peligros de la naturaleza, sino para ser protagonista de ese espacio, para entender la libertad. Es decir, el hombre primitivo se metió en una cueva no para limitar su libertad, sino para entender su significado. De ser una minúscula relación, de tener una minúscula relación con el total de la naturaleza, a ser protagonista del espacio. Naturalmente, la experiencia a lo largo de toda la cultura de la humanidad hizo que en algún momento esa experiencia se convierta en conocimiento y aparece entonces esta disciplina específica que es imprescindible estar 6 años para entender unas primeras nociones del concepto de arquitectura y del concepto de espacio. Pero como decíamos el otro día, el espacio aloja la vida. Y el alojar la vida, por eso en la psicología freudiana se interpreta el espacio arquitectónico como el útero femenino, donde nace y crece la vida. Nosotros alojamos esa vida en estos espacios interiores y exteriores, pero los exteriores también son de algún modo interiores, cuando están en la ciudad. Por eso alguna vez hacíamos preguntas en algún curso de ingreso, en algún curso de introducción, señalando por qué hay campo, por qué si una plaza es un espacio a cielo abierto, por qué al campo no se le llama plaza. Porque en última instancia la plaza constituye, si bien a cielo abierto, está limitado y en consecuencia no deja de ser un cierto interior de la ciudad, como puede ser este espacio interior. Entonces, decíamos que la universidad tiene esas dos características, la ciencia y la tecnología y las ciencias humanas, la ciencia de la naturaleza y la ciencia humana. La disciplina tiene las dos. El área de comunicaciones tiene las dos, porque ustedes han escuchado profesores que explican los sistemas de representación, que es la parte de la geometría como parte de la geometría como parte de las matemáticas, es decir, como parte de la ciencia, y esta otra materia que es la de la expresión de las ideas. Y las ideas, si bien como dijo Sarmiento, las ideas no se matan, pueden morir de asfixia locomotriz. Como una vez, por eso es importante tener muy claro y ser muy agudo en la observación de nuestras propias ideas, de nuestras propias expresiones.
que hacen, como señalábamos, que todos tenemos tronco, cabeza, tronco y extremidades, y sin embargo todos somos distintos. Y podemos reconocer a alguien hasta en la forma de caminar y estando de espalda. Y ese gran científico platense que descubrió la identidad de los dedos de la mano, cada uno tiene una huella digital distinta. Así como tiene una expresión distinta, una cara distinta, una mirada distinta, un caminar distinto, una estructura ósea, toda una característica identitaria que se expresa en el campo de la criminología. El aporte de este sabio platense ha sido una genialidad, porque a partir de la huella que puede dejar un asesino, un ladrón, que se puede desocultar, investigando y llegando a que esa huella identifica a una persona. Piensen en los millones de seres humanos que hay y cada uno tiene una huella digital distinta. Y esto es lo que tiene el trabajo de ustedes, que es evidentemente práctico. Todas las maquetas que yo veo son distintas en este trabajo, en esta excusa de trabajo práctico del curso de introducción de arquitectura. ¿Por qué? Porque ahí están, si bien algunas se parecen, porque además están limitadas por una determinada dimensión que da la cátedra, sin embargo, en cada una hay una particular expresión de la personalidad libre y creativa de cada uno de ustedes. Por eso, el otro día señalábamos algunas frases de grandes pintores o arquitectos. Trabajar, estudiar, decía Le Corbusier, es como respirar, es muy ligero, es muy despacio, pero constantemente. El desarrollo del estudio, como proyecto académico en este caso, o el desarrollo de un proyecto de arquitectura requiere lo mismo que el crecimiento de un bebé o de un feto hasta el nacimiento. 9 meses con igualdad absoluta para un millonario o alguien que habita una villa miseria. Tiene que esperar 9 meses para poder gestar un hijo. Sin embargo, todos los días ese nuevo ser va creciendo. Lo mismo pasa en los proyectos. El hombre no puede respirar en enero y guardar para nosotros 11 meses, excepto la característica singular de los camellos para cruzar el desierto, que acumulan agua en su propio diseño biológico. En realidad el hombre no lo puede hacer. No podés respirar un mes y guardar el aire para los 12 meses siguientes. Tenés que respirar todos los días, en forma constante, en cada momento, y lo sentís, es natural. Estudiar es lo mismo. Que crezca un bebé en la panza de la mamá también. Es decir, y nosotros alojamos vida. Por eso esta teoría freudiana de que el espacio arquitectónico es como el útero de la madre, que aloja y hace crecer la vida. Entonces, decíamos que esta área tiene una parte científica que es sistemas de representación, como parte de la geometría, como parte de la matemática, y esta que es la expresión, donde uno, en esa articulación de las manos y el cerebro, encuentra o se expresa a través del sistema nervioso absolutamente individual, con un tema, con unas normas generales, con un conocimiento específico, con lo que sea, pero siempre hay una búsqueda de una realidad de expresión propia. Por eso en los primeros años, y a pesar de que ustedes son y van a llegar, ya sea a partir de segundo, al dibujo en ordenadores digitales, etcétera, la computadora o el auxilio de la computadora que ustedes tanto manejan como para poder hacer algún dibujo, lo cierto es que la estructura matemática o científica de la computadora les lleva a que sea menos expresiva, porque dos de ustedes hacen el mismo dibujo de esa maqueta y los dos prácticamente no se van a encontrar, haciendo sobre un modelo, no se van a encontrar casi diferencia. En cambio, si lo dibujan a mano, si lo tienen que captar esa singularidad, y le ponen la impronta de su sistema nervioso, porque le importó más la arista o la línea o el valor o todo
cosas que se estudian en esta materia. En consecuencia, esta materia es fundamental como auxilio principal de arquitectura, de la materia troncal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que resolver un tema-problema que les van a dar en las cátedras que elijan de arquitectura y van a tener que encontrar la forma de expresar las ideas que vayan encontrando, porque siempre un proyecto implica una transformación de una realidad anterior en función de unas necesidades y de lo que requiere un lugar. Y el captar la esencia de un lugar, visitarlo, a captarlo, los lugares te hablan, la realidad contesta según vos te interrogás. Si vos salís al centro de la ciudad a ver mujeres embarazadas, vas a ver que hay un montón, pero salís con ese interrogante y la realidad te contesta ese interrogante. Si salís a ver verdes, nosotros veremos 500 y un pintor ve 10.000, porque su sensibilidad está para captar las más sutiles diferencias entre los verdes, más amarillentos, más azules, más rojizos. Es decir, la realidad contesta según vos la interrogás. Y hay una realidad que tiene que ver con esa articulación de las manos y el cerebro, que es muy compleja. Yo en una oportunidad asistí a una discusión donde algunos decían que la transformación de la sociedad tenía que ser por un camino violento y otro que defendía el pacifismo, y el tipo que defendía el pacifismo lo agarró a trompadas al otro. Imagínate la contradicción absurda de esa realidad. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces lo que se dice no es lo que se es. Y hay mucha dificultad, y esta materia entrena precisamente en que lo que está en el plano consciente, alimentando el inconsciente, encuentre la coherencia necesaria para que cuando vaya al plano, cuando vaya al dibujo, sea coherente lo que se está pensando, las virtudes inconscientes, reales, que son parte de la cultura, tanto como lo consciente, y a veces mucho más, y ese trabajo, esa disciplina, esa necesaria relación de estas dos cosas hacen que los proyectos puedan ser exitosos y las ideas no pierdan, es lo que decíamos, las ideas no se matan pero mueren de asfixia o morir, la podés perder, podés tener una novia fenómena y no lo supiste ver y te fuiste, la gente mira y lo ve. Por eso esta disciplina, esta materia, sirve para aprender a ver, cambiar la actitud de mirar por ver. Y eso significa agudizar la observación de un lugar, de una situación del ser humano, de las conductas humanas que finalmente los proyectos alojan y resuelven. Y ahí entonces aparece una enorme necesidad de encontrar 4 elementos que transitan, como he señalado esta mañana, y alguno me comentó recién, lo recordaba, 4 elementos esenciales del arte de amar al arte de proyectar. ¿Qué son? A la creatividad. Que son disciplina, en una generación como ustedes, donde los estímulos externos los desconcentran y los indisciplinan. No la disciplina militar, la disciplina de un Picasso que dice: ojalá que cuando te llegue la inspiración te encuentres trabajando. La disciplina del que sabe que uno, o un ser humano, o un estudiante, no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Ese fuego es el fuego creativo. Es encontrar la creatividad que la educación formal nos castró, nos limitó, nos reprimió. ¿Por qué? Porque vos vas a un jardín de infantes, yo lo veo con mis nietos y con otros tantos chicos, que dibujan ciudades y lugares con una enorme libertad. Cuando van a la escuela terminan haciendo el ranchito a 2 aguas, con una chimenea y un mito que hace así, un sendero curvo que llega a la puerta y las ventanas recogidas en una ventana, las cortinas recogidas en una ventana lateral. Y son todas iguales. Es decir, que había una castración de la individualidad. Lo mismo pasa en el fútbol, en el deporte, que yo veo cuál es la virtud de Maradona, que reencontró la creatividad de su esencia, o de Messi, o de Nalbandiano, en cualquier disciplina, las mujeres, las leonas, etc.
encuentran esa libertad creativa en el campo, en este caso del deporte. Lo mismo pasa en la universidad con cualquier disciplina, particularmente las disciplinas creativas. Hay que reencontrar, por eso hay una frase muy linda que hoy me arrimó una nieta mía, que dice, de Picasso, que dice: de niño aprendí a dibujar y me llevó toda la vida a aprender a dibujar como un niño. De niño aprendí a dibujar y me llevó toda la vida a aprender a dibujar como un niño. Haber recuperado esa creatividad reprimida por la escuela formal, cientificista y decadente de nuestro secundario. Por eso acá un laburo muy grande de ustedes y de la relación con los docentes es encontrar de vuelta a aquel creativo, poder liberarse de esas represiones, porque todos son y somos por condición de ser humano altamente creativos. Lo que pasa es que tenemos distintos niveles de represión, familiar, docente, etcétera, etcétera. La tarea del docente precisamente es encontrar el centro de gravedad del problema, como decía el otro día, el centro de gravedad del tema problema, de la propuesta del estudiante, sea individual o en grupo, y de la dificultad creativa a través de la pregunta liberadora, que es lo único que puede hacer un estudiante cuando respeta a un alumno en su personalidad. Hacer la pregunta para que el otro llegue a la erótica y al pensamiento propio de vencer la dificultad, que es lo que te potencia y te genera una potencialidad erótica imprescindible en esta carrera. Por eso decíamos que en esas 4 condiciones está la disciplina de Picasso, que trabajaba 20 horas y que cuando le llegaba la inspiración lo agarraba trabajando, como los grandes pintores, arquitectos del mundo, Le Corbusier y tantos otros. Concentración es imprescindible. Yo sé que para ustedes tienen enormes dificultades de concentración, al punto tal de que nadie toma ni apunte de esta pavada que yo, para volver a pensar, de decir qué dijo este tarado, no, eso no es así, es distinto, desobedezcan a los profesores, no le crean a los profesores, por favor, no crean la verdad oficial. Los grandes motores de la humanidad han sido los rebeldes, los tipos, los Jesucristo, los Mahatma Gandhi, los Galileo, los Van Gogh, los Le Corbusier, que pusieron en crisis lo que estaba establecido como norma y como ley académica en algún momento determinado. Ustedes pongan, si le dan profesor cianuro, no lo tomen. Sean docente auxiliar o titular. No tomen, si le dan cianuro, no lo tomen, porque se mueren, ¿está claro? Los pueden matar también los profesores, como ha pasado en muchos secundarios. Por suerte esta facultad es genial, es la mejor de la carrera, de la universidad, y hay un nivel parejo en el conjunto de sus profesores y sus docentes, porque todos entraron por concurso. Han tenido que pasar la condición de demostrar su saber, su formación, su conocimiento. Por eso a los profesores, a los estudiantes, y a los perfeccionistas y a los investigadores se lo valoran por lo que son y no por lo que tienen. Pueden ser un zaparrastroso y descubrir la vacuna contra el SIDA, o puede venir un Mercedes-Benz que es un tarado. O al revés, no tan determinado absolutamente nada. No es un tema de clases sociales, es un tema de la capacidad creativa que puede tener un individuo, una persona, en su desarrollo individual. Disciplina, concentración, dominio de la voluntad. Tengo ganas de ir a bailar, pero tengo una entrega el lunes de cualquier materia, especialmente de arquitectura, y me tengo que dominar la voluntad y quedarme a trabajar. Nos tiene que gustar más eso que lo otro, por eso eligieron esta carrera. Tiene que ser más lindo estudiar arquitectura que cualquier otra cosa, sin perder la vida en los noviazgos y todas esas cosas que ocurren en la edad de ustedes, está claro. Pero es lo más lindo que hay estudiar arquitectura. Por eso la eligieron. Si nadie los mandó, te expreso acá. No creo que ningún padre le haya impuesto la carrera. La han elegido ustedes con el apoyo de la sociedad y de la familia, pero la eligieron ustedes. Quiere decir que tiene que ser feliz. Y el otro elemento esencial es la paciencia. Porque como decía Paracelso, el que cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que la frutilla, nada sabe acerca de las uvas. Es decir, que el tiempo de maduración de cada estudiante es muy particular.
Y hay que esperarlo, hay que tener paciencia a que llegue ese proceso erótico que lo lleva a un producto creativo. Y esta es la gran dificultad y virtud de un docente, que espera, que sabe que los tiempos de los alumnos son distintos y los espera hasta que maduren esas ideas y hasta que las puedan expresar. Y tenemos la enorme virtud de manejar un idioma universal. Ustedes pueden hacer un dibujo acá y un proyecto acá y construirlo en Finlandia, si han estudiado bien los sistemas de representación y la expresión de esa idea. Manejamos un idioma universal. Claro, se puede elaborar muchísimas horas. No es una materia de dibujo, es una materia de pensamiento. Por eso esta frase que decíamos el otro día, yo no dibujo lo que veo, sino dibujo lo que pienso. Acá lo importante para aquellos que vienen de bachillerato o de materias que no han tenido nunca dibujo, no se preocupe, acá el problema es pensar, el que piensa bien, dibuja bien, decía un gran profesor del cual yo tuve el honor de ser adjunto, se llamaba Gastón Pérez. El que piensa bien, dibuja bien. La dificultad es pensar bien. Lo único que les va a poder dar la universidad es aprender a pensar. El resto es todo de ustedes, muchachos, chicas. Lo único que podemos hacer en la universidad es crear las condiciones para que ustedes aprendan a pensar en lo tecnológico, a pensar en la parte científica de la carrera, a pensar y desarrollar la parte práctica creativa. De ahí entonces que hay distintos, y ya voy terminando, hay distintos momentos. Si el proceso de proyecto, si la definición del proyecto es arrojar una ejecución hacia adelante para tomarse un tiempo para pensar, que no le pasaba al hombre primitivo, pero sí pasa en este estadio de la cultura, ese desarrollo requiere de distintos procesos y de distintos modos y distintos dibujos, distintas formas de comunicación, por eso se llama comunicación, y no morfología, como algunas facultades de arquitectura están confundidas y le llaman morfología. La morfología sirve para el diseño industrial, que tiene forma final. Ni la arquitectura ni la ciudad tiene forma final. Por eso lo que se hace acá o se trata de hacer es aprender a comunicar las ideas. Es muy distinto que estudios de morfología, porque la morfología nos condena a una forma final. Y vuelvo a decir, la arquitectura y la ciudad no tiene forma final. Se mueve con la cultura, con el usuario, con el conjunto de cuestiones que hacen a la esencia de la profesión. Entonces, resumiendo, hay algún dibujo, uno cuando tiene que hacer algo, tiene que ir al lugar para captar qué le dice el lugar, en eso de que la realidad te contesta según puede interrogar. ¿Qué pide este lugar? Con un tema, con una necesidad establecida por un programa que acá en la universidad lo de las cátedras y en la vida social lo de la organización social. O un concurso de arquitectura donde hay un arquitecto especialista que toma y formula el programa de un hospital, de una vivienda, de un conjunto de viviendas, de un teatro, de lo que sea. Es decir, hay un primer momento que es captar, ir al lugar y saber qué nos dice ese lugar. Y la mejor forma de aprender a ver el lugar es dibujarlo. Porque no de casualidad los grandes arquitectos tienen cuadernos de dibujo. Recorran la obra de Le Corbusier y van a ver todos los dibujos que tiene de sus viajes. La gran virtud de esta profesión es que se aprende siempre. Cuando ustedes viajan, tienen que viajar con un cuaderno de hojas blancas y registrar, sea por escritura o sea por un dibujo mejor, la realidad y la calidad de un espacio. Esa es la forma de estudiar. Lo mismo cuando se va a la biblioteca y se ven las grandes obras de los maestros de la arquitectura. Segundo, tercer año, en algunas materias convocantes. Lo más dificultad en el primer año de la carrera, y que voy terminando con esto, es poder encontrar la disciplina, la concentración, la unidad de voluntad y la paciencia para poder hacer madurar un proceso de síntesis que es el proyecto. Porque uno puede analizar. Por eso decíamos hoy, el proyecto no es un proceso lógico, porque si no se podría explicar.
dijimos el otro día, si es un proceso lógico como la matemática, viene un profesor y dice, tanto por tanto, el integral es así, lo otro está de tal manera, el cálculo de tal... Esa parte se puede enseñar y se puede aprender. Y si faltó ese día, si faltaste ese día y el profesor no vino, o que yo pasa un libro y lo encontrarás. Ahora, crear un proyecto, eso no está en ningún libro. Está en la práctica desarrollable en el tiempo. Entonces, hay un primer contacto con la realidad que vamos a transformar en función de un programa de necesidades. Son dibujos expresivos del lugar, que hay que volver a verlos cuando estás en la mitad del proceso, porque hay cosas que se producen del inconsciente al sistema nervioso que por ahí te podés perder la mejor novia de tu vida o la mejor idea del proyecto, si no sabes ver tu propio dibujo. En ese proceso, y ya termino, los docentes cumplen un rol muy importante, sobre todo en los primeros años. ¿Por qué? Porque uno cuando vuelca la personalidad, vuelca la creatividad y se enamora de eso. Y no tiene capacidad de separarse y hacer una crítica a eso para poder evolucionar. Entonces la crítica democrática, respetuosa de la personalidad que vamos a tener, tiene que venir el docente para que ustedes puedan evolucionar como evoluciona un feto adentro del vientre de la madre. Y ese proceso de vida es el proceso de proyecto. Es idéntico. Hay que desarrollarlo. Naturalmente después de generar esa idea borrosa que sintetiza, que es lo contrario del análisis. Cuando uno analiza va abriendo, divide, ¿no es cierto? Cuando estudias anatomía, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema reproductor, en fin, el sistema respiratorio. Ahora el hombre es uno solo, donde todo eso se integra de un modo y el problema del proyecto siempre es cómo integrar los distintos subsistemas. Esta es la gran dificultad para hacerlo con armonía y con belleza. Y en ese sentido, esta materia ayuda a poder expresar las ideas y a poder dibujarlas. Y en el último aspecto, y termino con esto, después que la idea maduró, que la idea está cuasi terminada, aparece una representación científica para poder expresarla en planos a través del sistema Monge, que lo estudiarán en la otra materia del área, donde el cual el profesor Pagani es uno de sus exponentes, para que eso, traducido a ciencia, pueda ser interpretado en Japón, en Finlandia o en Estados Unidos y poder construir ahí, o en Venezuela o en Brasil. Y poder construir ahí lo que pensaron acá, porque manejamos ese idioma universal. Los convocamos a cualquiera de los talleres que elijan, nosotros entendemos que nos elijan a nosotros, los miércoles a las 3 de la tarde para poder desarrollar los miércoles a la 1 de la tarde, digo a la tarde, quise decir, los miércoles de 1 a 5, para poder desarrollar este entrenamiento que les ayude a ustedes en el taller de arquitectura a desarrollar el proyecto. Bueno, gracias.